Bienvenidos a esta primera entrega de Lectores con Propósito, un espacio creado para quienes saben que la lectura no solo se escucha, sino que transforma. Aquí aprenderemos a leer mejor, a comunicar mejor y sobre todo a darle sentido a las palabras. Hoy comenzamos con una idea clave. Leer en voz alta no es recitar. Leer en voz alta es comunicar. Para iniciar, porque es importante que hablemos de esto, de la lectura. Muchos leen en voz alta como si su única meta fuera llegar a la última palabra sin errores. Eso no es lectura expresiva, eso es supervivencia. Cuando leemos para otros, nuestra voz se convierte en puente, un puente entre el texto y la mente del oyente. Y un puente no debe ser plano, monótono ni frágil. Debe ser claro, firme y con dirección. La lectura expresiva tiene propósito, bien sea informar, emocionar, guiar o incluso persuadir. Y cuando eso ocurre, la lectura deja de ser sonido y se convierte en experiencia. Y de allí es importante que tengamos en cuenta la puntuación, pues la puntuación es nuestro sistema de señales. Cada signo ortográfico nos dice cómo debe avanzar nuestra voz. En el caso del punto, cierra la idea. Hay una caída total de la entonación. La coma da un respiro breve. El punto y coma invita a una pausa reflexiva. Los dos puntos abren expectativa. La interrogación sube la melodía. La exclamación eleva la energía. La raya cambia el tono en un inciso. Y las comillas crean un pequeño espacio acústico. En ocasiones ignoramos la puntuación. Por lo tanto, nuestra lectura pierde precisión. Sin embargo, cuando la respetamos, el mensaje se vuelve claro y nítido. En la sección 2, en este aspecto, una técnica que nos va a ayudar justamente en la lectura es agrupar las palabras. Lectores novatos leen palabra por palabra. Los lectores precisos leen unidades de sentido completo. Veamos un ejemplo. Una lectura rígida. Un ejemplo de lectura rígida sería: la lectura precisa requiere práctica. Una lectura agrupada. La lectura precisa requiere práctica. Cuando hay pausa, entonces nuestro cerebro entiende por grupos, no por piezas sueltas. Por lo tanto, nuestra voz debería funcionar igual. Ahora, hay un secreto fundamental para poder lograr una lectura precisa, una lectura de comprensión, y es la comprensión previa que tenemos nosotros como lectores. Antes de abrir la boca, el buen lector analiza. Un buen lector o un lector preparado tiene en cuenta estos 4 aspectos. Primero, identifica las ideas claves. Segundo, comprende la intención del autor. Tercero, reconoce el tono. ¿Es informativo? ¿Es emocional? ¿Es solemne o incluso hasta irónico? Localiza las pausas naturales, giros importantes y palabras que deben resaltarse. Sin esta comprensión previa, cualquier intento de entonar bonito es puro maquillaje. La lectura expresiva nace de entender qué estás diciendo. Veamos un ejemplo breve. El texto sería: María abrió la puerta lentamente. No esperaba encontrar a nadie. Si el lector comprende el suspenso, ajusta ritmo y tensión. Si no lo comprende, lo lee como una lista de supermercado. Y esto nos lleva a hablar del punto de arranque. Antes de pensar en tono, volumen o velocidad, hay un paso obligatorio y es entender lo que vas a leer. No se puede comunicar lo que no se entiende. Un lector con propósito analiza, primero, qué idea principal contiene el texto. Segundo, ¿cuál es la emoción predominante? Tercero, ¿qué palabras cargan peso? Y cuarto, ¿en qué lugares el silencio dice más que la misma voz? Un ejemplo rápido. El ruido cesó, todo quedó inmóvil, y en esa quietud, ella entendió que ya nada sería igual. Si se comprende el contexto, el lector ajusta el ritmo. Pausa después de cesó. Silencio antes de entendió. Énfasis en ya nada sería igual. Eso es una lectura con intención.
Y en definitiva, para leer con intención necesitamos herramientas que nos ayuden a leer con propósito. Y para poder leer bien, debemos tener en cuenta herramientas que nos ayuden a hacerlo con propósito. Para transformar la lectura, usemos estas herramientas básicas. Primero, el ritmo. No todo se lee a la misma velocidad. Las ideas importantes piden calma. Lo evidente avanza rápido. Segundo, pausa. Una pausa permite pensar, permite sentir. A veces, una pausa comunica más que 3 frases seguidas. Tercero, entonación. La entonación marca sentido. Pregunta, afirmación, duda, sorpresa o ironía. Cuarto, volumen. Subir no es gritar. Bajar no es desaparecer. Es jugar con la intención. Y quinto, respiración. La voz nace del aire. Si no hay respiración consciente, se pierde entonces la naturalidad. Estas herramientas no se memorizan, se practican. Por ende, debemos tener en cuenta que hay cosas que no podemos hacer al momento de leer. Y lo primero es leer sin intención. O también leer demasiado rápido. Leer incluso como robot o leer sobreactuado como una telenovela de medianoche. Dos extremos dañan la lectura. Frialdad total o dramatización excesiva. La clave es naturalidad, con dirección. Tengamos entonces en cuenta estos aspectos y vamos a ejercitarlos para poder entrenar una mejor lectura. Primer ejercicio: marcar sentidos. Podemos tomar un párrafo y subrayar lo que son las palabras claves donde queremos enfatizar nuestra lectura, los lugares donde necesitamos respirar o las ideas que queremos enfocar. Después podemos entonces hacer una lectura con intención. Nuestro ejercicio número 2. 2 versiones. Lee un texto corto primero sin intención, plano. Luego, léelo interpretando cada herramienta que puedas. La diferencia, como te darás cuenta, será reveladora. Ejercicio número 3. Pausa consciente. Lee una frase e inserta una pausa estratégica donde quieras que la idea caiga. Ejemplo: a veces, el silencio es la respuesta. Hazlo 3 veces con pausas distintas y analiza el efecto en tu lectura. Ejercicio número 4. Grabación comparativa. Grábate hoy. Practica 3 días. Grábate otra vez. Y luego escucha tu evolución, lo cual probablemente sea motivador. Un ejercicio más tiene que ver con cómo la imprecisión daña el sentido. Vamos a verlo con un ejemplo. El texto dice: la lectura expresiva requiere atención y preparación. Una versión imprecisa, sería el ejemplo 1, por omisión, diría: la lectura expresiva requiere atención, preparación. Segundo ejemplo, en una versión imprecisa, pero ahora en sustitución: la lectura expresiva exige atención y motivación. La versión precisa: la lectura expresiva requiere atención y preparación. Como nos pudimos dar cuenta, un pequeño cambio incide de forma directa en el sentido del texto. Ejercicio número 6. Tomemos esta oración. Leer con precisión exige preparación, atención y respeto por el texto. Paso número 1. Léela mentalmente. Paso número 2. Vamos a marcar las pausas. Leer con precisión exige preparación, atención y respeto por el texto. Paso número 3. Ahora léela tú en voz alta. Si mantienes el ritmo, lees con claridad. Ejercicio número 8. Este es un ejercicio poderoso si lo haces con disciplina. Escoges un pasaje breve de un texto que a ti te guste, de cualquiera que a ti te interese, y pídele a alguien que te escuche mientras sigue la lectura con una copia del texto. Esta persona, por supuesto, también tiene que ser un buen lector. Y ella, como buena lectora, te detendrá cuando, primero, omitas una palabra. Segundo, cambies un término.
Tercero, ignores un acento. Y cuarto, pases un signo de puntuación sin la pausa correspondiente. Todo esto permitirá que tu lectura sea una mejor lectura. Todo esto permitirá que tu lectura mejore de manera notable. Recuerda que el objetivo no es leer rápido, es leer sin deformar el mensaje. A modo de cierre, podemos decir que leer con propósito no significa leer perfecto. Significa leer con sentido. Significa usar la voz para transformar el mensaje y quizás también a quien lo escucha. Este es apenas el primer paso. Nos esperan muchas técnicas más, ejemplos y prácticas para seguir creciendo en este camino. Gracias por escuchar Lectores con propósito, una lectura que transforma. Nos vemos en un próximo capítulo. Recuerda que esto es Aprendiendo con Richard.